Es cierto, y resulta muy interesante todo lo que nos comenta, doctor, porque precisamente son temas que deben de darse a conocer a la población, ¿no? Deben de darse a conocer a la comunidad académica, desde luego a la comunidad científica, a la comunidad académica, pero también debe de divulgarse, ¿no? A toda la comunidad, a toda la sociedad mexicana y más allá, ¿por qué no? Por supuesto, ¿no? Y me resulta interesante también esto porque considerando su formación como jurista, como hace un rato lo comentaba, su formación de jurista, desde luego, a los que somos juristas, desde luego nos obliga a tener un pensamiento en términos de un Estado de Derecho, ¿no? En términos de una legalidad, en términos de una serie de normas y de todo un sistema jurídico, ¿no? Un entramado jurídico que regula la vida en sociedad de todas las personas, ¿no? Nos obliga, y estamos así formados desde que estudiamos en la Facultad de Derecho, estamos así formados en ese sentido, ¿no? En el sentido por supuesto, de respetar la ley, de respetar la norma jurídica y de que existe un Estado de Derecho que nos sirve a todos para poder lograr los objetivos que tenemos en esta comunidad, en esta sociedad. Por eso me resulta muy interesante que siendo su formación como jurista, usted cuestiona el tema del Estado de Derecho, cuestiona la existencia, prácticamente la existencia del Estado de Derecho, y plantea una cuestión de suma importancia que es el fin del Estado de Derecho, ¿no? Esto puede resultar Contradictorio. muy contradictorio y puede resultar hasta cierto punto también hasta descabellado, ¿no? A lo mejor algunos sectores de juristas pueden considerarlo como descabellado, ¿no? Sí, o una locura, si se quiere decir así. Hasta una locura. Sí. Yo aquí preguntaría, para usted, ¿existe o ya no existe el Estado de Derecho así de manera muy concreta? ¿Existe aún o ya no existe? ¿O qué estaría pasando con esto? Mire, yo creo que el Estado de Derecho está evolucionando al grado de que, por eso se llama así el artículo, el Estado comunitario. Yo creo que estamos transitando de un Estado de Derecho hacia un Estado comunitario, pero con bases jurídicas, porque a fin de cuentas, por ejemplo, el comercio internacional no sería posible sin los tratados internacionales. Ahí vemos al derecho. Las diferencias comerciales, las diferencias que existen entre los grandes corporativos, pues también tienen que ajustarse a ciertas normatividades jurídicas internacionales. Entonces yo creo que el Estado de Derecho no va a desaparecer en el sentido literal, sino simplemente se va a estar adecuando, entonces, se me permite la palabra, se va a estar mutando de acuerdo a las necesidades. Ya el problema aquí es que ya son necesidades no jurídicas, sino necesidades de índole económico. Y en ese sentido, el Estado de Derecho se va a ir, repito, adaptando a las coyunturas que se vayan viniendo paulatinamente. Yo le ponía el ejemplo ahorita del caso del comercio internacional, pues se trata a través de los tratados internacionales. Eso es una maravilla, ¿no? Yo soy, entonces, también en este ámbito soy internacionalista y me gusta mucho el derecho internacional. Y obviamente hemos visto que el derecho internacional ahora es la batuta, pero también el derecho comunitario pareciera que con esto de la globalización vamos a buscar esa idea de tener ya no tan solo un bloque, sino toda una serie de países que estén dentro de una comunidad y que esa comunidad esté regida por ciertos roles jurídicos, obviamente a través de tratados y buenos acuerdos, precisamente para seguir desarrollando y haciendo estas redes políticas, económicas, culturales, migratorias, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el Estado de Derecho como categoría no va, ¿cómo se llama?, a desaparecer, sino más bien se va a adaptar a estas necesidades. Y de hecho, los intentos se han hecho. En los años 90, finales principios del 2000 o del siglo XXI, se hablaba del ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio para América, que fue muy patrocinado por Estados Unidos, cuya finalidad era precisamente, a través de los tratados internacionales, hacer todo un bloque económico desde Canadá, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, ¿no? Pero pues las coyunturas políticas, en ese momento estaba Fidel Castro, estaban los Castro en el poder todavía, Raúl, estaba Chávez en el poder, pues no permitieron que se hiciera esa situación, ¿no?
Incluso Chávez puso una alternativa, o una némesis, o un bloque contable, por llamarlo de una manera, que era el ALBA, e incluso se hablaba del AMERO como moneda económica internacional de toda la región de América Latina, y América del Norte y América Central. Entonces, este proyecto que yo estoy comentando, o sea, no es una invención mía, sino que ya existía. Incluso, se usted recordará, usted es muchísimo más joven que yo, pero a lo mejor en su adolescencia habrá escuchado muchas gracias por... habrá escuchado que en México querían inventar el azteca, es decir, 10 pesos por un azteca, como lo hicieron en Brasil, como lo hicieron en Argentina, con el plan cruzado, con el plan, no recuerdo cómo se implementó en Argentina. El plan cruzado consistía en que iba a haber una nueva moneda, y lo hicieron. En Argentina igual, el plan austral, el plan austral era cambiar una nueva moneda que fuera tanto comercial como de curso nacional, pero esos planes fracasaron y volvieron al viejo esquema o esquemas diferentes. Y eso causó mucha inestabilidad en esos dos países en esos años. México ya había planeado hacer la idea de los aztecas, el plan azteca que se manejó un poco, y que al ver las dos experiencias, tanto de Argentina como de Brasil, que no fructiferaron, porque era muy parecida la propuesta, pues se echaron marcha atrás. Y eso se echó marcha atrás también con el acuerdo de libre comercio para América, que es el ALCA, con el AMERO y todo esto. Fueron los primeros intentos de lo que pues seguramente vamos a ver en unos años más, de estados comunitarios, de estados como la Unión Europea, muy parecidos, ¿no? Ustedes me preguntan, ¿por qué no se ha concretizado? Bueno, pues porque pareciera que el microscopio donde se visualiza todo esto es la Unión Europea, y hemos visto que la Unión Europea ha tenido sus altibajos, la salida de Gran Bretaña, los problemas internos que han existido con algunos países que no están a nivel económico de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? El repunte de China, esta geopolítica que de una manera u otra también está moviéndose en el ámbito comercial, en el ámbito financiero, y que ya ha creado una serie de intereses ahí internacionales que lamentable o afortunadamente en México está embullido, ¿no? Porque pues, somos por más de 2.500 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos, esa es una causa, y nuestro socio comercial pues es Estados Unidos. Entonces, de esa manera, pues son los elementos que yo he retomado para ver que esta parte del ¿cómo se llama?, del ALCA, que si bien es cierto que claudicó, como que el fantasma del ALCA sigue todavía vigente, ¿no? Lo vemos en el plan Puebla-Panamá, que era precisamente hacer toda una ruta comercial para que todo el comercio internacional que venía y tenía que llegar a Centroamérica, pues no pasara por la Ciudad de México, se ahorrara insumos, etcétera, etcétera. Pero ahí está, todavía la carretera panamericana, se hicieron algunos ajustes. El Arco Norte, no digamos esa parte, ¿no? En el Estado de México, el circuito exterior mexiquense, que ahorra mucho tiempo, sobre todo en ámbitos comerciales. Entonces, como que la visión era en ese sentido. Entonces, esto no es nuevo, esto no es una cuestión de chistera, sacar el conejo, sino más bien eran cuestiones planeadas. Y creo que también una de las bases también muy fijas en este sentido fue lo que se conoció como el Consenso de Washington en 1989, ese recetario que Estados Unidos les da a los países de América Latina, sobre todo a los ministros de Hacienda, secretarios de Hacienda, para que regulen su economía, la hagan ad hoc para tener una menor participación del Estado en la economía y obviamente haya reapertura comercial. Entonces, por eso le digo yo creo que el Estado de Derecho en sentido categórico, como categoría de análisis, de estudio, no desaparece, más bien ya en el sentido real se tiene que adaptar a las condiciones económicas o tal vez hasta políticas. Es eso donde yo quiero llegar, de que debería ser primero el derecho, estar el derecho por arriba de la economía y la política. Lamentablemente la realidad nos dice otra cosa, primero está la economía, después la política, y tenemos ya como arma para enlazar estas dos al derecho, cosa que a mí me interesa mucho, y por eso es precisamente esa idea de repuntar esa categoría de Estado de Derecho, pero que no sea ya una categoría, sino que siga persistente, aún tratándose de estados comunitarios, ¿no? Claro, no depende de mí, ¿verdad? Ni a lo mejor de la comunidad de investigadores, ni tampoco los temas judiciales o jurídicos, sino más bien depende de las voluntades, ahí podemos caer otra vez, de los políticos y de las necesidades económicas, ¿no? Pero todo esto es una maraña muy complicada, pero muy interesante.
y usted acertadamente lo dice, a lo mejor el decir tajantemente el Estado de Derecho ha desaparecido, yo creo que no, porque el Estado de Derecho también está asociado al Estado capitalista. Si lo vemos desde el ámbito de la doctrina marxista, el Estado capitalista pues sigue vigente, se ha modificado, hay un nuevo orden, hay una nueva estructura y se está condicionando con esto de la pandemia, que tiene que ver también con aspectos económicos, pues obviamente es parte de ese Estado de Derecho. El Estado capitalista nació con el Estado de Derecho, gracias al Estado de Derecho, y yo creo que necesita el Estado de Derecho para seguir sobreviviendo. Entonces, es una con otra. Pero sí, el Estado de Derecho no desaparece mientras no desaparezca el capitalismo.